si estás inmerso en aflicción. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, preparados para la depresión, cuando hay confusión, cuando no podemos entender bien lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro contexto, entonces debemos recurrir a Dios como lo hizo el profeta Habacuc. En el capítulo 12 nos ha dicho, bueno, que tenemos que estar vigilantes, como vigía, esperando la palabra de Dios para poder dar respuesta. Si no tenemos la palabra de Dios, no podemos dar respuesta al mundo y a la humanidad. Los del mundo están a ciegas, ¿verdad? Y están golpeando al aire. El pueblo de Dios camina de manera precisa y de manera firme porque se sienta, como se sentó Nehemías, y esperó el tiempo de Dios, y esperó que se abrieran las puertas. Y quiero observar, es una percepción personal. Hay una puerta abierta en la República Dominicana que el diablo no ha podido cerrar. Y esperamos que se mantenga abierta por mucho tiempo. Aquí tenemos libertad para predicar la palabra. Estamos preocupados por otras cosas y está bien que nos preocupemos. Llevemos esa preocupación a Dios. Pero valoremos y defendamos lo que tenemos ahora. Dios ha permitido un blindaje legal a la República Dominicana en este momento. Mantengámonos firmes, invocando el nombre de Dios, para que Satanás no tenga una sede, porque su trono está en otro lugar, muy cerca de aquí, por cierto, en el norte, está su trono. Que no ponga una sucursal aquí. Cuando digo que su trono está, es porque en ese lugar ya hay una Suprema Corte de Justicia a la merced del mismo Satán. Que la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional, que de paso le digo al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, mucho cuidadito con interpretar la palabra concepción como la interpretó Colombia y Chile, los tribunales constitucionales o la Suprema Corte de Justicia, en su jurisprudencia, en su sentencia. Mucho cuidado con cambiar el léxico. Es mejor Tribunal Constitucional, es mejor, observo, pasar de ridículo ante el léxico, el engranaje de palabras redefinidas de la jurídica mundial, que pasar por ridículo delante de Dios. Porque total, usted se va a morir, y ustedes se van a morir, y todos vamos a morir, pero todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Mantener un paso firme en la historia y decir no, concepción es concepción, desde la concepción, es decir, desde el vientre. Y no sigamos esta teoría de Segán, que dice que, bueno, a los 3 meses todavía es un cigoto, es un pedazo de carne, es como un animal, no tiene memoria, el cerebro no ha llegado a su desarrollo, es decir, no es un homicidio, no es un aborto. Perezca tal pensamiento. Todavía hay un blindaje. 2010, Constitución de la República Dominicana, Dios, patria y libertad. Hay un blindaje. ¿Pero qué? Es la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Si vemos que las fuerzas del mal van aumentando y parecen llegar, entonces esperamos como el vigía, esperando a Dios, y el justo por su fe vivirá. Levantando esa bandera, ese estandarte, el justo por su fe vivirá. Ahora, que sepa la humanidad y que sepa la nación, que Habacuc también nos dice, desde el versículo 6 hasta el versículo 20, que Dios vendrá en juicio contra todo acto de injusticia, los idólatras, los prestamistas. Estamos hablando de aquellos inescrupulosos que actúan en injusticia, ¿verdad? Los inmorales, los que se dan a las drogas, a las bebidas, los que se dan a cosas paganas. Todos ellos tendrán que venir a la presencia de Dios. De ahí es que el versículo 20 concluye diciendo, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, los versículos anteriores que usted leerá detenidamente muestran con claridad que Dios no es indiferente ante los actos de injusticia. Eso es lo que lo tiene deprimido. Salga de su depresión y alégrese en el Señor. Diga, los juicios de Dios vendrán tarde o temprano. Aunque parezca paradójico o contradictorio, la Biblia dice, alegraos en los juicios de Dios. El pueblo de Dios no cuestiona los juicios de Dios.
El pueblo de Dios adora los juicios de Dios. Y alguien dirá, ¿qué es esto? ¿Es crueldad? No. Así como usted tiene un sentido de justicia, cuando alguien roba de manera violenta, observe usted lo que vivió nuestra nación con un general que está en un proceso legal y elimina a aquel que lo asaltó y lo humilló. La sociedad dice, lo hizo bien. La ley dice, no lo hizo bien. Y ahí hay una variación. Sin embargo, lo que queremos destacar es el sentimiento de justicia. Es decir, todo el mundo dice, no lo hizo bien, pero lo hizo bien. Está mal, pero no está tan mal. ¿Por qué? Porque la justicia sale torcida. Porque al parecer hay una indiferencia entre aquellos en aquellos que tienen que aplicar la justicia. Ve usted, ese sentido de justicia humana y humano, es un sentido de justicia que tiene que ver con la humanidad, con nuestra humanidad, es un sentido de justicia humano, también se refleja en lo divino. Cuando se conoce la santidad, la justicia de Dios, y entonces se entiende que Dios tiene que venir con castigo. Aunque usted no lo quiera creer, y aunque usted no lo vea así, la justicia de Dios demanda punidad, castigo, sentencia. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Cuando usted vea su juicio, guarde silencio, alabe al Señor, glorifique el nombre del Señor. Bueno, después de todo esto, entonces, adoración. Cuando entendemos los procederes de Dios en la historia, lo que tiene que hacer el pueblo de Dios es adorar. Dios está en su santo templo. Versículo 1 del capítulo 3. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos, en medio de los años. Dala a conocer. En la ira, acuérdate de tu compasión. Quedémonos un poquito aquí, porque esto se pone bueno. Dice que él temió. Dice, temí. Oh Señor, he oído lo que dice de ti y temí. Eso tiene que hacer el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que temer. Tema por usted, tema por sus hijos, tema por su familia. Se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido el temor a la vida, se ha perdido el temor a la muerte, se ha perdido el respeto. Quiero observar que en la República Dominicana y en Puerto Rico se está levantando una cultura perversa. La cultura de hacer mortorios, velatorios, sepulturas, de manera irreverente, con música, con alcohol, con droga, con desfachatez, y las autoridades guardan silencio, cuando deberían las autoridades dar un metamensaje. Lógicamente que este movimiento corre cada vez más fuerza porque es un movimiento entre gentes humildes, quiero decir, gente pobre, de humilde condición, gente hacinada, marginada, con pérdida de valía, utilizando un lenguaje moderno. Y en Puerto Rico, bueno, ahora hay una modalidad de velar a los muertos como ellos eran. Si era una persona que jugaba dominó, en una mesa de dominó. Si era un joven que estaba en una mecedora, en una mecedora. Si estaba en una motocicleta, en una motocicleta. Oh, cuánto irrespeto a la misma vida. Cuando debería haber una reflexión y temer. Quiero decirle a todo el teleauditorio, con verdad, que no todo termina con la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y horrendas cosas es caer en manos de un Dios vivo. Cuando alguien muere, debe de dársele sepultura de una forma solemne, con reverencia, no al muerto, sino al acto, al proceso, a la realidad, a lo tétrico del asunto, a lo desconocido, a lo misterioso de la muerte, donde no hay solución humana, donde no hay antídoto humano, donde hay trauma. Cuando el hombre de Dios ve los procederes de Dios
y ve cómo Dios se maneja, hubo temor. Eso deben de tener nuestras autoridades, temor. En nuestro país han ocurrido 2 acontecimientos dramáticos a final del año pasado y uno reciente, que debería llevar a todo hombre en posición de eminencia y de relevancia a tener temor de Dios y a refugiarse en Dios. Ustedes saben que esto no es humano. Ustedes saben que hay un proceder de Dios, que hay una providencia. Hay que acercarse a Dios. Dice, acercaos a mí, dice Dios, y yo me acercaré a vosotros. El hombre de Dios dijo, oh Señor, he oído lo que dice de ti y temí. Eso es, que los gobernantes de la República Dominicana teman, que no consulten a economistas de forma absoluta, que no consulten a hechiceros, que no consulten a adivinadores, que consulten a Jehová, que consulten al Dios de sus padres, al Dios que les enseñó la palabra de Dios, o a los padres que enseñaron la palabra de Dios, y al Dios que le enseñó su propia palabra a través de esos padres y de la iglesia en la niñez, a través de escuelas dominicales. Algunos de ellos se han expuesto. Volveos a Dios, volveos a Dios, volveos a la palabra de Dios. Oh Señor, he oído lo que dice de ti y de mí. Ahora el hombre cambia de perspectiva. En vez de enfrentar el asunto de manera social, de ponerse a pleitear y de tener un léxico social, como los de afuera, en vez de debatir el asunto, ahora dice, aviva Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso es lo que necesitamos. ¿Y cuáles son los tiempos? ¿Son buenos? Bueno, el pueblo de Dios en la República Dominicana tiene una puerta abierta, pero el pueblo de Dios está contemplando, viendo, observando los juicios de Dios en las gradas, allá viendo lo que está pasando, los permisos de Dios para que el mal penetre, pero también los permisos de Dios para que el bien entremos por donde Dios nos ha abierto una puerta. Y si Dios abrió una puerta al mal, dejemos que esa puerta se quede abierta y que el mal entre. Mientras tanto nosotros sigamos por la puerta abierta que Dios nos ha abierto. Digo a los empresarios que me están viendo, cristianos, apoyen programas de televisión que predican la palabra de Dios. Apoyen iglesias que están compartiendo la verdad de Dios. No hay otra forma. Aunque podemos ayudar socialmente, y eso es una gran bendición, el gran mal del mundo es el pecado. Y es el pecado que debemos denunciar. Que ayudemos a los pobres, a los necesitados. Eso es parte de nuestro programa, como dijo Pablo, cuando fue encomendado por los demás apóstoles, o más bien, cuando fue observado por los demás apóstoles, dijo Pablo, se me dijo que no me olvidara de los pobres. Como en efecto tengo un cuadro en mi mente de ellos para ayudarlos. Hay que ayudar a los pobres. A los pobres siempre lo tendremos entre vosotros, pero nuestro trabajo principal es contra el pecado. El gran flagelo de la humanidad es el pecado. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívala. En otras palabras, es tu palabra la que tiene que ser avivada para que vivamos quieta y reposadamente. Ahí está el bien de los empresarios. Ahí está el bien de la familia. Ahí está el bien de las escuelas y colegios, en que Dios avive su obra, en que la palabra de Dios, la Biblia, esté entronada en los colegios. Dios, patria y libertad. El diablo no ha podido quitar ese escudo y se le va a hacer muy difícil quitarlo, porque quitar ese escudo es quitar a Duarte, es quitar a los padres de la patria, es quitar los valores. Lo que está pasando en Cuba en esto mismo es preocupante. Una chercha. Lo que hubo recientemente en Cuba es una chercha, una pura chercha. Chercha significa un puro relajo. ¿En qué sentido? En todos esos ideales de años y esos discursos y esas luchas se cayeron al zafacón. Y un presidente que pide, tíreme una foto y que en el fondo esté el Che Guevara. ¿Usted está oyendo? ¿Usted está entendiendo? En otras palabras, está diciendo, todo eso es basura. Yo relajo con eso. En la República Dominicana, qué bueno, que un Duarte tenía un gabán. Un Duarte tenía un gabán y dentro del gabán, es decir, del saco, tenía un Nuevo Testamento. Y Duarte, ¿qué vamos a ponerle al escudo? Esto.
la Biblia abierta. ¿Y dónde? ¿Dónde, Duarte? Dios, patria y libertad, el Evangelio de Juan. Y la Constitución del 2010 comienza diciendo precisamente que tenemos un Dios, y es el Dios de Duarte, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Es decir, avivemos la obra que hay en los colegios, en las escuelas. Gracias a Dios, porque en los lugares del Estado, en la Policía Nacional, en el Ejército, en la Marina, en el Ministerio de Educación, en Palacio, hay hombres y mujeres de Dios, militares de Dios, educadores de Dios, que le temen a Dios, que van a la iglesia y adoran al Dios de la Biblia. Manténgase firme. Sabemos que esto es un mal que viene, es una corriente fuerte, que ni los mismos gobernantes pueden contra esta corriente. Pero podemos tener victoria, por lo menos un tiempecito más, porque sabemos que esto va de mal en peor, pero un tiempo más de avivamiento en la República Dominicana. Aviva tu obra, oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, dice aquí, hazla resplandecer, en medio de los años, dala a conocer, finalmente, según el texto, en la ira acuérdate de la misericordia. Explicaremos lo que significa esta segunda parte del versículo 3. En tu ira, acuérdate de tu misericordia.